que de Dios los hombres todos hijos son. Al mundo deja enseñar la unión en el hogar, que la familia para siempre nunca puede estar. Al mundo ve con valentía y desinterés. Sublime premio es servir a Cristo nuestro Rey. Al mundo ve a proclamar la gran restauración, que Cristo da eterna vida, santa bendición. Al mundo ve a proclamar la paz y el amor, y gozarás con ellos al traerles al Señor. Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase dominical del manual de Ensigue. Sean cada uno de ustedes bienvenidos siempre para poder compartir el Evangelio de Jesucristo. La clase de este día se titula, mis niños, toda carne está en mis manos. Esa es la clase de este día. Y para iniciar la clase quiero recordarles, mis niños, que Dios le reveló al profeta José Smith que en Ohio iba a ser una reunión del pueblo del Señor. Iba a ser momentánea, o en otras palabras, Ohio iba a ser el lugar de recogimiento del pueblo del Señor por un breve momento, hasta que Él les diera nuevas instrucciones. Así sucedió, mis niños, pues como pueden recordar las clases anteriores, cuando salieron rumbo a Ohio, el Señor le dio un mandamiento a cada uno de los hermanos de la iglesia que eran poseedores del sacerdocio. Ellos creyeron que iban a salir rumbo de sus lugares hacia la tierra de Ohio, donde era la tierra de recogimiento temporal. Pero no era así. No solo iban a agarrar sus cositas y iban a partir a Ohio. El Señor les dio un mandamiento. Y quiero que recordemos ese mandamiento en Doctrina y Convenio 52:10. Vean que les dijo el Señor a todos los hermanos varones que iban a partir a reunirse temporalmente a Ohio. Les dijo, vayan de dos en dos, y así prediquen el Evangelio por el camino a toda congregación, bautizando en el agua, imponiendo las manos a la orilla del agua. O sea, mis niños, que una vez que hayan sido bautizados en el agua, iban a salir a la orilla del río para imponerles las manos y así recibir el don del Espíritu Santo o la confirmación del bautismo. La imposición de manos, mis niños, es la confirmación que hemos recibido el bautismo para perdón de nuestros pecados. Entonces, como vemos, mis niños, Ohio iba a ser un recogimiento temporal de los santos, pero una vez estando en Ohio, mis niños, el Señor les prometió que iban a establecer Sion, mis niños, en el lugar llamado Missouri, allá en el condado de Jackson. Allá iba a ser restablecido, o iba a ser edificado la Sion de los últimos días. Mis niños, cuando iban
para Sion, a la ciudad de Missouri, todos los santos pensaron que iban a encontrar una ciudad poblada, una ciudad edificada, pero al contrario, mis niños, era un lugar que había habitantes extremadamente rudos y tenían que convivir con ellos. Y la más responsabilidad de cada uno de los élderes de la iglesia restaurada era predicarles el evangelio, porque ahí se iba a establecer Sion. ¿Cuál es Sion, mis niños? Donde viven todos los santos de la iglesia del Señor, que son puros de corazón. Así es la ciudad de Sion. Por eso el Señor dijo que cada uno de nosotros debe abrir nuestra boca para predicar el evangelio de Jesucristo. Muy bien, mis niños, debemos cada uno de ustedes establecer la Sion en nuestro barrio, en nuestras ciudades, y que más, mis niños, predicar, abrir la boca para predicar el evangelio de Jesucristo. Pero ustedes dirán, mis niñitos, cuando alguien les pregunte, ¿pero qué es el evangelio de Jesucristo? Ustedes les contestarán de la siguiente manera: el evangelio de Jesucristo es el plan de nuestro Padre Celestial para la felicidad y la salvación de sus hijos. Eso es el evangelio de Jesucristo. Se llama evangelio de Jesucristo porque la expiación de Jesucristo es el elemento principal del plan de salvación, del plan de nuestro Padre Celestial. De acuerdo con ese plan, nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo para mostrarnos cómo llevar una vida plena y feliz y experimentar gozo eterno después de esta vida. Mediante la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, puede ser limpio del pecado y disfrutar de la paz de la conciencia. Además, puede llegar a ser digno de vivir en la presencia de nuestro Padre Celestial. Cada uno de ustedes, mis niños, estamos preparándonos. Se están preparando para poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial, porque de allá venimos, mis niños. Esta es una tierra, únicamente una tierra de probación, pero nosotros no somos seres terrenales, somos seres celestiales. Y vamos a ver qué dijo el Señor en la revelación dada al profeta José Smith, en Doctrina y Convenios 6 y 7, dice el Señor: y de allí viajen mis siervos, Disney Rigo, José Smith hijo, y Oliverio Cowdery, hasta Cincinnati, y alcen la voz en ese lugar, declaren mi palabra a viva voz, sin ira ni duda, alzando manos santas sobre ellos, porque puede haceros santos si os son perdonados vuestros pecados. Para eso, mis niños, debemos abrir nuestra boca y predicar el evangelio, para poder llevar a aquellas personas que aún no han conocido el evangelio de Jesucristo, llevarles el perdón. Y debemos predicar, mis niños, con alegría, con emoción, no llenos de tristeza, porque vivir el evangelio de Jesucristo es felicidad, es gozo y paz, como dice la revelación que leímos anteriormente. Mis niños, entonces, ¿qué es predicar el evangelio? ¿Cómo se le llama a este principio? Este principio se llama la obra misional. Esta es la obra misional. ¿Para qué es la obra misional, mis niños? Para llevar el mensaje de arrepentimiento y salvación, para que aquellos, mis niños, que abran sus corazones puedan ser instruidos y reciban la gracia de Dios para volver nuevamente a su presencia. Y siguió diciendo la revelación: he aquí,
se les ha enviado a predicar mi evangelio entre las congregaciones de los inicuos. Miren, mis niños. Por tanto, les doy este mandamiento: no desperdicies vuestro tiempo, ni esconderás tus talentos en la tierra para que no sea conocido. Mis niños, cada uno de ustedes tiene un talento que Dios le ha dado para edificación. Y ese talento es la facilidad de expresión, alejar el temor para abrir la boca y predicar el evangelio. No escondamos el talento que nos ha dado el Señor. Llevemos el mensaje de esperanza a mis niños. Y dice el Señor que no desperdiciemos ese talento. De manera, mis niños, que para predicar el evangelio debemos desarrollar ese talento. El talento de hermanar, el talento de comunicarse con presteza con otra persona para abrir sus corazones y reciban el mensaje. Pero, mis niños, no es necesario solo el talento. Aparte de que desarrollemos ese talento, mis niños, es necesario que tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida para que nos dé la fortaleza de abrir nuestra boca. ¿Cuáles son los complementos, mis niños, para predicar el evangelio? Abrir la boca, desarrollar el talento y procurar el Espíritu Santo. ¿De qué manera vamos a procurar el Espíritu Santo en nuestras vidas? Viviendo vidas rectas, teniendo pensamientos puros y siempre pensando en las cosas de lo alto, o sea, en las cosas celestiales. Pero qué bonito dice el Señor aquí: los he enviado entre las congregaciones de los inicuos. Me llama la atención esto, mis niños. ¿Cuáles son las congregaciones de los inicuos? El mundo que aún no ha tenido la oportunidad de recibir el evangelio para limpiar sus vestidos a través del bautismo. ¿Qué diferencia, mis niños? Cuando Jesucristo, en su ministerio terrenal, envió a predicar a los 12 apóstoles, recordemos, los envió de 2 en 2 y les dijo: a camino de gentiles no irás, ni a tierra de samaritanos, mas id a las ovejas perdidas de Israel. En aquel momento, mis niños, el Señor Jesucristo estaba enfocado en los miembros que ya habían recibido el evangelio y que se habían desviado. Esas son las ovejas perdidas de Israel, a las quien nuevamente iba a traer a su redil para que pudieran mantenerse en el camino correcto. Más que bendición, mis niños, al profeta José Smith, en el tiempo de la restauración del evangelio, le dijo: id a los pueblos de los inicuos, aquellos que aún no han venido a mí. Qué bendición, mis niños, qué diferencia tan grande. ¿Por qué a los inicuos, mis niños? Porque él mismo dijo, Jesucristo, en su ministerio terrenal: porque los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Hay en el mundo, mis niños, tantos enfermos de su alma que no tienen un sentimiento lleno de amor para sus hermanos ni para sus amigos. Existe en este mundo lleno de pecado, existe el amor frío que no nos da el valor para recibir la paz del Espíritu Santo. Pero qué bendición se nos promete, mis niños, si predicamos el evangelio.
Miremos qué dice en el libro de Santiago 5:20 y 19 dice que especial. Escuchen, mis niños, esta es la bendición que recibiremos si predicamos el Evangelio, tanto aquellos que se han apartado del camino como los que aún no han venido a Cristo. Y dijo el apóstol Santiago, dice en el libro de Santiago: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Mis niños, si abrimos la boca y hacemos volver a aquellas personas que se han apartado de la verdad, aún nosotros cubriremos inmensidad de pecados. Esforcémonos por predicar este evangelio lleno de esperanza y salvación. Y continuó la revelación dada al profeta José Smith en Doctrina y Convenio 62, 3 y 9. Y le dijo: sin embargo, benditos sois, porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo, para que lo vean los ángeles, y ellos se regocijan a causa de vosotros, y vuestros pecados os son perdonados. Mis niños, cuando abramos la boca, mis niños, para predicar el evangelio, debemos dar el testimonio, un fuerte testimonio con nuestro corazón puede volver al pecador de su error. Como dijo el Señor al profeta José Smith: bendito sois si das tus testimonios. Y continuó diciendo: porque he aquí, el reino es vuestro, y estoy para siempre con los fieles. Así sea. Amén. El Señor está para siempre con los fieles. Es una gran bendición que nos motiva para ser fieles ante nuestro Padre Celestial. Dijo: bendito sois por el testimonio. Cuando abramos la boca debemos testificar. Y este día tan especial, primer domingo del mes, primer día de la semana, mis niños, hoy, día de reposo y primer día del mes, es el día de testimonios en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por eso yo, mis niños, en esta mañana quiero testificarles con todo mi corazón que Jesucristo vive, que Él está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá nuevamente a esa tierra para juzgarnos. Testifico con todo mi corazón que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios en la tierra, el reino de Dios, que el mismo Jesucristo en su ministerio terrenal, en su oración le pidió: Padre, hágase en esta tierra tu voluntad, y en esta tierra venga tu reino y hágase tu voluntad. El reino de Dios está sobre la tierra. Los testifico con todo mi corazón, porque he tenido la bendición y el privilegio de recibir este testimonio por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo testifico que el profeta José Smith fue llamado por Dios para restaurar el evangelio que había sido perdido a la muerte de los apóstoles. Sé con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas.
Y con este testimonio, mis niños, debemos esforzarnos por compartirlo para que otros que no conocen de esta verdad puedan abrir sus corazones. Y quiero compartirles en el libro de Mateo 10, 5 y 14. Dice Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y a estos 12 se envió, a los cuales les dio mandamiento, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis. Es lo que les dije, mis niños. Mas ahora el Señor dijo que debemos predicar a toda criatura, a todo pueblo, para que todos puedan venir a Él. Mis niños, a veces, cuando predicamos el Evangelio, en un hogar, solo una persona abre su corazón y recibe el Evangelio verdadero. En un hogar. Y las demás personas no, cierran sus corazones. Entonces, mis niños, empieza una contienda. Y por eso el Señor escribió siempre en Mateo 10, 14, dice: y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. No despreciemos la palabra de Dios, mis niños. No contendamos con los misioneros que llegan a nuestros hogares para llevar este mensaje de amor. Y el Señor dijo también en Mateo 10:34: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Testifico, mis niños, que realmente cuando uno en el hogar recibe el Evangelio de Jesucristo, vienen las contiendas de los otros que no han recibido el Evangelio. Yo tengo un vivo testimonio. Pasé por ello, mis niños. ¿Qué significa esto? Que cuando uno se convierte al Evangelio, los otros están en contra de uno, diciéndole cosas feas de la verdadera iglesia. Por eso dice el Señor que no vino para traer paz sino espada. Yo me sentía sorprendida cuando era recién conversa y leí esta escritura, pero el Espíritu Santo me hizo saber la verdad, esta verdad que compartiré con ustedes. Cuando yo recibo el Evangelio verdadero, uno de mis hermanos era de otra fe y se molestó conmigo y dijo que a mi casa no iba jamás, porque los mormones éramos locos. Me sentí muy dolida, muy triste, pero no dejé esta verdad abandonada. Seguí con firmeza en Cristo, teniendo fe y esperanza, y encontré consuelo en las Escrituras. En Corintios, cuando le dijeron a Pablo que estaba loco, y Pablo les dijo: si estoy loco para Cristo, si soy cuerdo para vosotros. Es una bendición saber estas cosas para mantenernos firmes y inamovibles en esta verdad. Además, el Señor nos dijo: el Señor está dispuesto a perdonar si me arrepiento. Claro, el Señor es lleno de misericordia y Él está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos.
¿Por qué le dio este mandamiento al profeta José, mis niños, en la iglesia restaurada? Porque algunos de los miembros eran un poco desobedientes y el Señor los mandó a reprender y a exhortar a través de una revelación al profeta José Smith en el versículo 61:2. A ver de qué manera está dispuesto el Señor a perdonarnos. Dice el Señor: he aquí de cierto os dice el Señor, oh élderes de mi iglesia, que os habéis congregado en este lugar, cuyos pecados ahora os son perdonados, porque yo el Señor perdono los pecados y soy misericordioso con aquellos que los confiesan. ¡Qué bendición, mis niños! ¿Cómo podemos arrepentirnos de nuestros pecados? Arrepintiéndonos y confesándonos. Esa es la clave, mis niños, porque Dios es un Dios de misericordia. Y Él mismo dijo que debemos perdonar hasta 70 veces 7, porque si nosotros perdonamos, Él también nos perdonará hasta 77 veces 7, hasta 70 veces 7. Entonces, de esa manera, mis niños, y siguió diciendo el Señor: ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno lo digo a todos, sed pues de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros y no os he abandonado. Qué promesa tan bonita, mis niños. Sed de buen ánimo. ¿Qué significa, mis niños? Cuando prediquemos el Evangelio, cuando abramos la boca, seamos de buen ánimo, sonrientes, felices, con una autoestima elevado, no acongojados, porque el Evangelio es felicidad y gozo. ¿Y qué nos dijo el Señor? ¿Por qué vamos a tener buen ánimo? Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Qué especial, mis niños. Y el Señor nos mandó también a que le escucháramos. He aquí escuchado la voz del que tiene todo poder, que es de eternidad en eternidad. Soy el alfa y el omega, dijo el Señor. Escuchemos su palabra, porque cuando escuchamos hablar a los líderes de la iglesia, están hablando la palabra de Dios que contienen las Santas Escrituras. El Señor también desea que cada uno de nosotros seamos, mis niños, diligentes para poder multiplicar esos talentos que Él nos dio. Él desea que también hagamos un uso adecuado del albedrío que Él nos ha dado. Somos libres, mis niños, de escoger la libertad o la cautividad que viene del adversario. El albedrío, mis niños, nos enseña a que tenemos la facilidad de poder esforzarnos por nosotros mismos sin que nadie nos exija a vivir en rectitud. Recordemos que en la iglesia no se nos prohíbe nada, a nadie se le prohíbe, pero se nos enseñan las reglas y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de usar el albedrío, si guardar las reglas o desbaratar nuestras vidas. Sé con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Estoy grandemente agradecida con mi Padre Celestial por la bendición que me dio de conocer este Evangelio y poderle servir en el nombre de Jesucristo. Amén.